Mesa subió a la presidencia de Bolivia a sus 50 años de edad. Mesa gozó de popularidad durante su mandato por casi 2 años y llevó a cabo un referéndum sobre el gas bajo la presión de varios sectores sociales. En política internacional repuso la demanda ante Chile sobre el acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Durante su gobierno se reformó la constitución política del Estado, lo que fue precursor para la Asamblea Constituyente del año 2006, promovida por Evo Morales, donde se cambió drásticamente la constitución de Bolivia. Don Carlos Mesa fue un prestigioso periodista e historiador que en 2002 aceptó ser el candidato a la vicepresidencia con Gonzalo Sánchez de Lozada, al que sucedió tras su renuncia y huida en el gran disturbio nacional conocido como la Guerra del Gas. Intelectual independiente con fama de honesto y enfoque progresista, Mesa heredó una situación política social muy delicada, donde a caballos de batalla como renacionalización del gas y las reclamaciones indígenas se le sumó el desafío del movimiento autonomista del departamento de Santa Cruz. Durante los últimos meses de su gobierno recibió una presión constante de los movimientos sociales. Finalmente deja la presidencia el 9 de junio de 2005 después de redactar 3 cartas de renuncia envuelto en una situación de crisis social y política. Entre las 17:25 y las 22:30 de ese día, nadie gobernó Bolivia. Sánchez de Lozada renunció ante el Congreso Nacional antes de emprender su huida a Estados Unidos. Cuenta Mesa que mientras el avión decolaba a las 22:45, él pronunciaba su discurso de posesión ante diputados y senadores. Era presidente por sucesión. Le dio la espalda al presidente constitucional sin el coraje de enfrentarlo y traicionó a la democracia después de semanas de protesta y una masacre que dejó más de 70 muertos y cientos de heridos. Todavía ardían las fogatas en las barricadas de las ciudades de La Paz y El Alto, y de rato en rato se escuchaban los estallidos de las dinamitas de los mineros mientras el periodista e historiador juraba con la señal de la cruz y recibía la banda presidencial. Entre 2001 y 2005, Bolivia tuvo 5 presidentes. Mesa fue uno de ellos, apenas pudo mantenerse en el poder. Autonomías. Mesa pensó que era tiempo de responder a la demanda liderada por Santa Cruz y fue el 20 de abril de 2004 que se propusieron autonomías departamentales, con los 2 decretos de fortalecimiento del poder de los consejos departamentales en la prefectura y la descentralización de la educación y la salud. Por ello, impulsó también a la elección directa de prefectos, celebrada por primera vez en la historia boliviana a fines de enero de 2005. Redució el déficit fiscal de un 8,5% a menos de 2,5%. Además, se logró aumentar las exportaciones en un 34,99% en el 2004 y generar un crecimiento del PIB de 3,58% ese mismo año. Las elecciones municipales de 2004 fueron el fin de una era política y confirmaron que el país había decidido sepultar la vieja política y a los viejos partidos. ¡Se acabaron las exclusiones! ¡Autonomía! ¡Ya! Por primera vez desde 1987, el gobierno no presentó candidatos a los municipios. Se aplicó también por primera vez la reforma constitucional que eliminó el monopolio de partidos, lo que permitió a las agrupaciones ciudadanas e indígenas la presentación de candidaturas propias. En conclusión de su mandato, Mesa no pudo concluir su mandato debido a movilizaciones promovidas por sectores extremistas y radicales afines a Evo Morales. En ello también influyeron una serie de factores. No contaba con apoyo político en el Congreso de la República y en aquel momento no tenía un partido propio. No pudo aplicar los resultados del referendo por falta de apoyo de la clase política. 5 días después de que los diputados convalidaran el texto revisado, Mesa anunció el 10 de mayo de 2005 que convocó un encuentro multisectorial para debatir una nueva norma y dar luz verde al referendo sobre las autonomías y a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Pero nuevamente, la clase política y sectores radicalizados afines a Evo Morales se lo impidieron, debido a que argumentaban que no habían sido invitados. En marzo comenzaron protestas contra el gobierno en La Paz, El Alto y Santa Cruz, con manifestaciones callejeras y bloqueos de carreteras, crisis que hizo que Mesa, en un mensaje a la nación, presentara su renuncia la noche del domingo, misma que no fue aceptada por el Congreso, justificando que aún era posible acatar el referendo. Posteriormente, la Central Obrera Boliviana comenzó el 16 de mayo
una huelga general indefinida en reclamo de la nacionalización del gas y el petróleo. La Federación de Juntas Vecinales del Alto marchó al centro de La Paz con la misma exigencia. El 3 de junio, el presidente hizo un último intento de salir de la crisis, para lo cual decretó celebrar el 16 de octubre las elecciones de la Asamblea Constituyente y un referéndum vinculante sobre las autonomías. 3 días más tarde, presentó su renuncia indeclinable. El 9 de junio, después de que los presidentes de la Cámara de Senadores, Ormando Bacadíes, y de la de Diputados, Mario Cosio, renunciaran a la Asociación Constitucional, asumió la jefatura del Estado Eduardo Rodríguez Belcé, que encabezaba la Corte Suprema de la Justicia.